ah, nos muestra las partes que habíamos mencionado, ¿ah? Esquemáticamente. Working of scanning electron microscope. In this video, we are going to see about working of scanning electron microscope. Internal parts of scanning microscope: electron gun, anode, condenser lens, objective lens, X-ray detector. Entonces, aquí está la fuente de electrones, que les digo, le llaman cañón de electrones. Una vez que se emiten, queremos que los electrones vayan hacia abajo, ¿verdad? Hacia la muestra, de tal manera que pues, se coloca un electrodo positivo o ánodo. Al filamento se le considera cátodo, ¿no? Todo esto pues es parte de la generación de electrones. Después siguen las lentes condensadoras y objetivas. Está esta más cerca del objeto, ¿verdad? Aquí se pone la muestra. ¿Qué es lo que hace? Pues estas lentes toman como objeto de la lente a el producto del cañón y lo llevan como objeto, pero para ellos es el objeto, se vuelve la imagen acá de la lente condensadora que la toma la lente objetiva y lo proyecta en una sucesión de objeto-imagen, hasta la muestra. El ánodo entonces tiene la función de dirigir los electrones hacia abajo en la columna. Detector. A high-end electron is produced and gun. The beam is focused to a spot of about strong diameter and to scan the surface of the specimen. Yeah. The scintillating llega hace electrones a muestra y los electrones y otros son producidos por la muestra como resultado de los choques simulados. A los primeros le llamamos electrones recto dispersados. Aquí les llaman rehards, ¿verdad? Y los otros se llaman electrones secundarios. Entonces no hay lentes, nuestros ojos se vuelven el detector. Entonces con este detector es como podemos ir registrando intensidades que se nuevamente llevan a la pantalla píxel por píxel y tiene que haber un barrido para que se complete la imagen, ¿verdad? collects the secondary or scattered electrons and converts into light signal. Back scattered electrons reflects to the surface and deeper from the specimen is also known as reflected electrons. ¿Alguna duda? Ahí menciona que se tiene un detector de rayos X y un detector secundario. Y, o sea, el detector de rayos X solamente sirve para los rayos X o también pues, capta los electrones secundarios Bueno, y los dispersados. electrones secundarios y los dispersados van en todas direcciones, ¿verdad? Sin duda, a protegerte contra que lleguen los electrones. Pero el detector está hecho de componentes específicos para detectar una radiación específica.
Vamos a ver una parte de cómo funcionan los detectores, pero para detectar electrones necesitamos unas condiciones. Para detectar rayos X, otra, que la energía es muy diferente, ¿eh? En el caso de los rayos X, lo que nos interesa es detectar la energía en la cual ven los diferentes rayos X. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la radiación de rayos X se produzca por el tiempo en una energía a que se produzca por cromo. ¿Se acuerdan ustedes cómo se pueden producir electrones, perdón, rayos X en un material a través de los choques con los electrones? ¿Mm? Nunca nadie ha visto cómo se producen los rayos X. Servir a la técnica, bueno, con un tubo catódico, ¿no? Sí, pero el tubo catódico, ¿qué hace? Produce electrones y bueno, más bien, pues sí produce electrones a través de un filamento y los acelera hasta que chocan con un blanco y al chocar los electrones se desaceleran y la energía perdida, bueno, la energía cinética perdida se transforma en fotones. En los rayos X que se generan en el microscopio electrónico, la situación es un poquito diferente. Llega un electrón, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ¿Cuántos electrones habría en la capa K para un elemento normal? dos. Y en la capa L, ¿cuántos habría? Por supuesto, es un modelo atómico muy simplificado, ¿verdad? ¿Qué sería este? Con 8 electrones. El oxígeno. Oxígeno, ¿Cuál? oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? ¿Qué podría ser un electrón? Mm, Llega este átomo y toca, por ejemplo, con este electrón y le da energía de manera que el electrón sale y se va. ¿Cómo se llamaría? Este sería un electrón. ¿Qué energía es la transferencia? La diferencia entre la energía cinética del electrón que llega y la energía que gastó en poder separar, ¿verdad? Entonces, nunca tienen más de unos 2 o 3 electronvolts. Vamos a ponerlo, ser positivos, con 5 electronvolts de energía. Entonces llegó este otro cuate. Este llegó con, ¿qué les parece? 15 electronvolts.
este electrón secundario, ¿qué pasa en el siguiente capítulo? Todos andamos por ahí. Hola, hola. Sí. Sí, Sí, profe. profesor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se produce X? Entonces, este se va. ¿Y qué va a viajar aquí? Una vacancia. Va a dejar una vacancia o un hueco, ¿verdad? ¿Cómo se le llama ahora esto que está aquí? ¿Un átomo o un ion? Es un guión. Un ion, ¿verdad? ¿Y va a ser estable? Así con la vacancia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Uno de estos que tenga los números cuánticos adecuados va a brincar, ¿verdad? Y va a llenar el hueco, ¿cierto? Sí. Y un electrón que está conectado a Tierra va a ser tomado en la capa más alta y se va a volver, pues, otra vez un... Se va a volver otra vez un átomo neutro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Uno de la capa superior, la energía de los electrones que están acá es la misma que los electrones que están aquí en L. No es más baja en K. La de K es más baja, la de K es la interacción entre positivo y negativo es más lejana, por lo tanto L es más alta que K. La diferencia de energía se usa para emitir un foco. ¿Sí? ¿Cuál es el Sí. primer proceso? El electrón choca hacia otro electrón, a diferencia se convierte en la función para la función de un botón de rayos X. ¿Pero con qué energía? Con esta energía típica de este átomo. Si cambiamos a otro átomo, este va a ser diferente para el átomo, para el mismo procedimiento, pero diferente energía. Por eso es que podemos hacer análisis químico con los rayos X, porque si medimos las energías emitidas, vamos a poder relacionarlas a los elementos presentes en la muestra. Entonces, este detector de rayos X lo que hace es medir las energías de los fotones. Obviamente no nos servía registrar electrones o número de electrones. Esto está haciendo medir la intensidad, cuántos electrones llegan, está haciendo las energías de los fotones que están llegando. ¿De acuerdo?
Lo escucho un ¿Alguna poco duda cortado, hasta aquí? profesor. Perdón. No entendí lo último que dijo, perdón. Cuando pasa eso, me anuncian, aquí están diciendo nada, no importa. ¿Me escucho mejor? Más o menos. Hola, hola. Se le escucha muy entrecortado, Decíamos profesor. que eso es lo malo de las conexiones, ¿no? Ya se escucha un poco mejor. Sí, Decíamos que este es el mecanismo, ¿no? Y que para cada átomo las energías van a ser específicas. Aquí que vamos a estar midiendo las energías de los fotones. ¿Verdad? Este otro para medir cuántos electrones y convertirlos a intensidades en la pantalla. Las funciones son muy diferentes, ¿verdad? A este hay que protegerlo de que no lleguen los electrones, sino nada más pasen los rayos X. ¿Cómo se les ocurre que podríamos proteger a que no pasen los electrones? ¿Qué tal si ponemos una cajita alrededor de con un potencial suficiente para rechazar todos los electrones y dejar pasar los rayos X? Entonces, la construcción del microscopio es un poco más complicada que esto, ¿verdad? Pero esto sirve para irnos introduciendo cómo funciona el microscopio. ¿Sí me escucharon? sí, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No, No, sí. profesor. Entonces, Electron microscope. El video, ¿verdad? Working of scanning electron microscope. In this video, we are going to see about working of scanning electron microscope. Internal parts of scanning microscope: electron gun, anode, condenser lens, objective lens, X-ray detector, secondary detector. A high-energy electron beam is produced by an electron gun. The beam is focused to a spot of about 100 angstrom diameter and made to scan the surface of the specimen. The scintillator collects the secondary or scattered electrons and converts into light signal. Backscattered electrons reflects to the surface and deeper from the specimen is also known as reflected electrons. ¿Verdad? Vamos a ver este último. ¿Todos lo ven? Hello friends, in this video we'll be talking about SEM, that's scanning electron microscopy. Basically we'll be discussing its principle and not the instrumentation. So let's get started. We have some key points here. First of all, this technology was invented by Manfred von Erdőny. It's a surface microscopy rather than the microscopy we have seen in TEM, which use the electrons which go through the specimen, but here the electrons which gets reflected from the surface are used in this technology.
Another thing is that is the behavior of electrons with which the image is formed, and the most important one is the 3D image. That means the image generation is three-dimensional because it uses surface reflected electrons to create images. Now we will see the principle of SEM. It works on the principle of scattering of electrons on the surface of sample. When the electrons gets bombarded from the source, either they get reflected or they get absorbed or they get through the sample. So all the three cases are there, but in this case, in the scanning electron microscopy, the image is scanned here. That means the electrons which gets reflected from the sample are detected here, and they are used in this technology. Now you can see in this diagram the electron source here. The electrons are bombarded towards the sample. Some electrons get through the sample, what we call as unscattered electrons we have seen in the TEM, and these unscattered electrons are used in transmission electron microscopy. But here we use these kind of electrons, what we call as secondary electrons, which gets reflected from the sample. So here in this case we use these electrons. In detail, we can see here the electrons gets reflected back in the form of secondary electrons, in the form of backscattered electrons, in the form of X-rays, or also some Auger electrons, but only the secondary electrons are detected by the detector, which are used in SEM technology, that's scanning electron microscopy. In SEM technology, electron beam scans object in raster scan pattern. That's the object is scanned side by side. That's why here the 3D image is formed. Secondary electrons are detected by electron detector, which is the path of this microscopy. Then there is a processing of these secondary electrons, and eventually we get the 3D image. So this was all about SEM. Thanks for watching this video, and do share this video, and do not forget to the Hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, Sí, profe. profe. Pues es básicamente lo que hemos estado platicando. ¿Cierto o falso? ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Les parece que podemos bien video que preparé? ¿Verdad? Hemos hablado mucho de que estamos justo hablando de específicamente y que vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, aquí se da de esta parte. No se rete si me estoy escuchando sin problemas, y para mí es un práctica. Otra vez casi no se la escucha, profesor. Está muy en mi dirección. Sí, creo que sí. Hoy está muy cortado. Bueno, Sí se escucha, pero cortado, profesor. Ajá, de pronto no se le entiende muy bien. Como que se corta mucho. ahora no oye mejor. No tanto. Mm,
Bueno, pues vamos a ver y después que pasa, reseteo mi, porque se va a ir como 5 minutos de resetear. A ver qué tal nos va con eso. Hey everyone, Chemistry Base here. Let's talk about electron microscope. Well, this is a wonderful topic to study. It got a Nobel Prize in the year 1996 and again in the year 2017. The electron microscope was invented because of the drawbacks of light microscope. One of the major drawbacks of light microscope is the phenomenon of diffraction limitation. So let's try to understand what is the image formed by the microscope and how it affected the phenomenon of diffraction. If we understand this, it will be very easy to understand the working of an electron microscope. So keep watching. For example, when light passes through a slit, it gets diffracted. What you see is the central maxima, first order minima, first order maxima, and so on. Now, if we have a fixed lens in between, then the lens collects the diffracted light and focuses it on screen. This results in the formation of the image of the slit. So the image is nothing but the difference pattern of the diffracted light. Now, a very important point to note over here is it's the edge of the slit that diffracts the light. So to see the edge of the slit clearly as image, the lens must collect the diffraction pattern. The lens to collect the diffraction pattern, the edge formed is blurred. Now, as the width of the slit decreases, the diffraction increases. There comes a point where the objective fails to collect diffraction pattern. When this occurs, the image forms blurred. A similar phenomenon occurs when we try to see the small specimen at a microscope. As the specimen size decreases, the image gets blurred. The resolving limit of light microscope is given by Abbe's equation. According to this value is roughly 250 nanometers depending on the wavelength of light used. Red light suffers maximum diffraction because of large wavelength, and hence resolution obtained is low, while the light suffers less diffraction because of short wavelength, and hence resolution obtained is high. Yes, if we have less wavelength, the diffraction will be less and resolution will be high. In the year 1924, French scientist Louis de Broglie gave a beautiful concept of matter-wave equation. According to this, moving matter can have a wave nature associated with it. This was experimentally proved in the year 1927 using electron beam as a source of particle, and they did behave waves and formed a diffraction pattern just like photons did. Now, because the mass of electron is much more than the mass of photon, the wavelength of electron beam will be much less than the ordinary light of photons. Ernest Rutherford realized this in the year 1933 and invented the first electron microscope. Electron beam behaving as a wave hits the tiny specimen. It does suffer diffraction. However, the diffraction is less as compared to light of photons. Now, as the diffraction is less, this is easily collected by magnetic lenses to give rise to clear, sharp image of the specimen. Let's see the structure of transmission electron microscope. The transmission microscope has an electron gun as a source of electrons. The moving ones have a magnetic field. They can be easily focused using electromagnetic lenses. Now, just like an optical microscope, TEM has a condenser lens, objective lens, and a projector lens. However, these are all electromagnetic lenses. Electrons are focused on the specimen using the condenser. Diffracted electrons by the specimen are colored by the objective lens.
The electrons from the object lens moves to the projector lens, which projects image specimen on the screen. In transmission electron microscopy, samples are usually stained with uranyl acetate. Now, let's talk about scanning electron microscope. As the name suggests, this microscope scans the specimen and gives high-resolution images of the surface. The SEM consists of an electron gun as a source of electrons, condenser lens, an objective lens which focuses the beam of electrons on the specimen. The scanning coil usually scans the electron beam in X and Y direction. The specimen is coated with heavy metals like gold, platinum, iridium, chromium, and tungsten. The presence of these heavy metals on the surface allows the electrons to scatter. Scattered electrons are detected by electron detector, and finally information about the surface of the specimen is obtained on the computer. Now let's talk about cryo-electron microscope. X-ray diffraction have been one of the long-term dominant methods to obtain information regarding the crystal structure of protein. This method, X-rays are allowed to pass through crystallized protein, and the diffraction pattern is obtained. Using information diffraction pattern, the location of each atom is deduced to obtain the protein structure. However, major drawbacks of X-ray crystallography is that proteins need to be crystallized, and crystallization of proteins is very difficult. Because of drawbacks, people started searching alternative methods to obtain 3D structure of proteins. This was cryo-electron microscopy. In this method, a beam of electrons is fired at a frozen protein solution. As the electrons get scattered and refracted, it passes through electromagnetic lenses, which creates unified image of the detector. An interesting thing to note over here is that the frozen protein solution can have protein molecules in different orientation. While taking multiple images of protein molecules in different orientation, a 3D image protein can be obtained combining all images using a software.